Ilke, tu sonido. Ahora. Sí. Hola, muy buenas tardes. Soy Ilke Carrillo, periodista de la Universidad de Castilla-La Mancha, y es para mí un gusto darles la bienvenida a esta nueva sesión de la primera Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura, que se desarrolla con el lema La lectura en los tiempos del COVID, promovida por la Fundación Ciudadanía de Extremadura, la Fundación Impulsa de Castilla-La Mancha y el Observatorio del Futuro. En esta sesión está dedicada a dos campañas que giran alrededor de la tradición oral y el fomento de la lectura, bajo el título de Tesoros de Papel y la Biblioteca Habitada, una construcción de las bibliotecas rurales. Contamos con la participación de Ana Toro Cuesta, técnica cultural de la Asociación de Gestores Culturales de Extremadura y coordinadora del proyecto. Asimismo, con la participación de Francis Reina Corbacho, facilitador de la Biblioteca Habitada. Aquellos asistentes que deseen hacer alguna pregunta a nuestros invitados podrán hacerlo a través del chat de la aplicación, y al finalizar los 45 minutos de esta primera parte de la sesión se les transmitirá a cada uno de ellos. Sin más preámbulos, les cedo la palabra para comenzar esta sesión de Fiberlibro 2021. Buenas tardes o buenos días, donde estéis. AGCES es la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura. Desde nuestros inicios, allá por el año 95, tenemos como lema la cultura como una herramienta de cambio y como una herramienta de intervención social. Esto nos ha llevado desde nuestros inicios a organizar y participar en proyectos encaminados y dirigidos a ese cambio. Dentro de esos proyectos, pues señalamos que nuestra área de fomento de la lectura es uno de los pilares de esta asociación, y pues en torno a ese pilar presentamos aquí la campaña de fomento de la lectura Tesoros de Papel. Esta campaña se viene haciendo desde el año 2005 con la Diputación Provincial de Cáceres, y pues desde sus comienzos ha tenido un recorrido que ha hecho que sea una campaña viva y que siempre hayamos ido adaptándonos a cada momento, a cada tiempo y a las demandas de nuestras usuarias y usuarios. Dentro de esos cambios, pues como es evidente, este último año la campaña se ha mantenido. Y claro, como lo que digo, no es evidente que ha habido que hacer unos cambios, unos reajustes para poder realizar cada una de las acciones que comprende sin que se resienta en los objetivos que planteamos. Como comentaba, es una campaña que está financiada por la Diputación Provincial de Cáceres, por el área de cultura, que desde el primer momento apostó por ella sin ningún tipo de duda. La Diputación de Cáceres, además, sabedora de la necesidad que hay de llevar a nuestros pueblos y a nuestros territorios pues la cultura y alimentar las acciones de sus bibliotecas, apuesta de forma imparcial por Tesoros de Papel. ¿Y qué queremos con la campaña? Porque no solamente es ir a qué hacemos allí. Uno de los objetivos principales de la campaña es dinamizar las bibliotecas, llenarlas de gente. ¿Pero de qué gente? No solamente nos interesa que a la biblioteca acudan las personas asiduas, ¿no?, lectores y lectoras de esa biblioteca. Nos interesa que acuda cada vez un público más amplio. Y dentro de esa amplitud de público al que va destinado, pues contamos con gente que siente o que ha sentido la biblioteca como algo ajeno a ellos. Gente que por su educación, por sus vivencias, por su procedencia, no son habituales usuarias de la biblioteca, les abrimos las puertas. Con lo cual, pues tenemos el objetivo de que las bibliotecas, o sea, de que se lea, pero también de que se lea en las bibliotecas.
entendiendo la biblioteca como un espacio público y como un espacio y como una forma de rentabilizar esas inversiones públicas y esos esfuerzos que se hacen desde la propia administración. Cuando voy a la campaña, cuando voy a las localidades y presento la campaña, me dicen, ¿qué tenemos que traer? Pues yo siempre les digo, ganas de leer y las gafas, por si os hace falta. Solamente eso. Con lo cual, bueno, pues dinamizar las bibliotecas, abrir las puertas, rentabilizar los espacios públicos y ahora, bueno, pues hay una vuelta de tuerca porque en ese dinamizar las bibliotecas también está el contemplar la biblioteca como un espacio amplio, como un espacio diverso, como un espacio abierto. Deciros bueno, que esta campaña es la Diputación de Cáceres quien nos indica a qué localidades vamos. Esa elección se hace o bien por demanda de las localidades propias, con lo cual ya cuando llegamos allí, pues digamos que vamos a ser bien recibidas porque nos están esperando, pero también a veces es porque la propia Diputación intuye que hay esa necesidad, con lo cual, bueno, pues no siempre el recibimiento es el mismo. Con esto quiero decir que vamos a localidades pues muy diversas. Desde, bueno, Extremadura es una comunidad autónoma eminentemente rural. Aquí la población, la localidad más grande con más habitantes tiene 120.000 habitantes, que es Badajoz, pero la capital de la provincia de Cáceres tiene 90.000 habitantes aproximadamente y a partir de ahí, bueno, pues contamos con localidades con más o menos relevancia. Bueno, pues Plasencia, Navalmoral, De la Mata, Trujillo, puede contar ahí y poco más. A partir de ahí, la mayoría de las localidades viven en un ámbito rural y además en un ámbito muy, muy rural, con poblaciones algunas de, pues eso, nosotros vamos a localidades que cuentan desde 150 habitantes hasta, bueno, hasta las localidades más grandes. Pero puedo decir que el 90% de las localidades en las que intervenimos giran en torno a 600, 700, 800 habitantes, casi siempre por debajo de los 1.000 habitantes. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que nos encontramos con bibliotecas que muchas veces voy a intentar compartir pantalla para enseñaros un poco a través de nuestra página web algunas fotografías de las localidades donde vamos, ¿vale? Voy a entrar en la campaña de este año de Tesoros de Papel y voy a entrar en la campaña Tesoros de Papel 2020. Voy a poneros el ejemplo de la primera localidad por donde empezamos este año, ¿de acuerdo? Que es Tejeda de Tietar. Creo, a ver, no sé por qué no se ve. A ver, ahora. Vale, estoy en Tejeda de Tietar. Tejeda de Tietar es una localidad del norte de Cáceres, de la comarca de La Vera, y bueno, pues ahí tenemos esa fotografía es una toma de la presentación de la campaña. Tengo que decir que Tejeda de Tietar es casi una excepción en cuanto a que tiene un personal continuo, que es la compañera Eladia, pero además cuenta con mucho interés por parte de la corporación municipal, de su alcaldesa y de la corporación, de que la biblioteca funcione. Bueno, pues este es el espacio normal con el que nos encontramos cuando vamos a una biblioteca. Suele ser una sala donde están los fondos de la biblioteca. Casi todo el depósito está siempre a mano de los usuarios y de las usuarias, y en ese espacio se comparte lo que es la zona de personas adultas con la zona infantil. Nos encontramos con que las bibliotecas, bueno, vamos a presuponer que ya que hemos hecho una reunión de presentación, que yo voy un poco de avanzadilla de la campaña, donde nos reunimos con el personal de la biblioteca y bueno, pues con las representantes de la ciudadanía en general, y si tenemos la suerte con algún concejal de cultura o con alguna alcaldesa o alcalde. Y ya la campaña ha empezado. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos?
Primero, deciros que nuestros talleres se organizan, bueno, la campaña tiene una semana de duración, la intervención es de lunes a viernes y siempre llevamos una exposición que está relacionada con algún autor, con alguna autora o con, bueno, pues con algún tema, eje, sobre el que nos basamos el resto de talleres. Este año último, y buscando esa adaptación a la situación COVID, la campaña giró en torno al tema de la tradición oral. Ese es otro objetivo de la campaña, que es recuperar esa tradición, recuperar esa mochila que muchas veces ha sido, bueno, pues un poco despreciada y que muchas veces hemos oído hablar, para los que no conozcáis nuestro territorio, eh, nos han dicho algunas veces o muchas veces que en Extremadura no hablamos bien el castellano, porque nos comemos las S, como podéis ver, o porque pronunciamos de una forma diferente. Bueno, pues además de esa forma de pronunciar, como toda tradición oral, y como el habla que está viva, también albergamos palabras, albergamos giros en el habla, que muchas veces han estado un poco denostados. Bueno, cuando trabajamos con el patrimonio oral, también estamos poniendo en valor esa tradición oral y también estamos recuperándola. De forma que siempre intentamos que los talleres, bueno, pues de una forma transversal se trabaje con niños y niñas, con jóvenes y con personas adultas. Los talleres, los talleres se diferencian, pero yo siempre digo que los talleres más ricos es cuando conseguimos juntar en un mismo taller a personas de diferentes generaciones, porque es cuando nos aportamos unas a otras. Y mucho más aún cuando estamos hablando de tradición oral, que es cuando se pone, si nosotras juntamos en una misma sala, en un mismo taller, a personas de diferentes, o sea, de la misma edad, pues está muy bien porque estamos recuperando la memoria, estamos trabajando otros conceptos y nos lo estamos pasando muy bien, porque eso sirve para, bueno, pues para crear esa cohesión entre ese grupo. Pero si además de estar recordando, tenemos en ese taller a personas de otras generaciones más jóvenes, es cuando realmente estamos poniendo en marcha la tradición oral, porque es cuando yo estoy hablando y la persona que va detrás de mí, que es más joven, me está escuchando. Bueno, pues ese es un poco el ambiente que queremos crear en la campaña con nuestros talleres. ¿Quiénes son nuestros principales destinatarios o destinatarias? Bueno, pues el perfil de la gente que encontramos y los porcentajes de participación son, normalmente en los talleres infantiles participa en torno al 80, 90, 100% de la población. Como os digo, en muchas localidades, en algunas nos encontramos que ya no hay niños ni niñas que puedan asistir a los talleres, con lo cual en esa localidad concreta, pues el taller de infantil se suprime y hacemos los 3 talleres con población adulta. En otras nos encontramos con que el número de niños niñas gira en torno a 7, 8, 9, 10 personas y a veces, bueno, pues tienen que venir niños y niñas de localidades cercanas a completar el taller, que siempre son bienvenidos. Por eso a veces, desde Diputación, cuando hacemos la valoración, nos preguntan, ¿pero cómo va a asistir el 130% de la población infantil a los talleres? Pues porque tenemos invitados, ¿no?, de poblaciones cercanas. Pero sí que es verdad que nuestras principales usuarias, el perfil son la mayoría mujeres, como veis aquí. En este caso este caso es excepcional porque contamos con 3 hombres, pero eso no es lo normal. Lo normal es que la mayoría sean mujeres, mujeres mayores, y cuando digo mayores, digo mujeres mayores de 60, 70 años. Y además, una generación que, bueno, si conocéis algo de nuestra historia más reciente, es una generación con muchas ganas de aprender, con mucha necesidad, porque es una generación que se quedó a las puertas de muchas cosas, ¿no? Es una generación que la mayoría no han ido a la escuela, con lo cual, o han ido muy poquito tiempo, con lo cual no es que sean analfabetas, pero sí son personas que a lo mejor tienen una capacidad lectoescritora muy limitada. Muchas veces ni siquiera saben leer, pero también participan en el taller.
porque además yo siempre cuando las invito les digo que cuando estamos leyendo, no solamente lee la persona que lee, sino leyendo en voz alta, no solamente lee la persona que lee, sino también lee la persona que escucha. Con lo cual, bueno, pues se les quitan muchos miedos y conseguimos otro de los objetivos de la campaña, y es que se acerque a la biblioteca usuarios no habituales de la biblioteca. Cuando tenemos esas personas que, como digo, no son habituales, aprovechamos además de para hacer el taller, aprovechamos para que se hagan el carnet de la biblioteca, aprovechamos para contarle qué pueden encontrar en esa biblioteca, que esa biblioteca no solamente alberga libros, sino que alberga, es un espacio que debemos usar de forma colectiva y que podemos usar de forma colectiva, pero también, bueno, pues tiene otro tipo de materiales y de recursos. Con lo cual, como os comento, el perfil de nuestras destinatarias son la mayoría mujeres, mujeres mayores y muchas veces solas. Con lo cual, y creo que esto es muy importante señalar, porque si estamos, no sé si sois capaces de cerrar los ojos y visualizar dónde estamos. En el ámbito rural, en bibliotecas más o menos pequeñas, pueblos de entre 200.000 habitantes la mayoría, donde viven muchas mujeres solas, bien porque estén viudas, bien porque sus hijas estén viviendo en otras localidades, no vivan en el pueblo, o bien porque hayan decidido hacer su vida solas, ¿no? Entonces, ¿en qué se convierte la biblioteca? La biblioteca ya no se está convirtiendo en un espacio donde ir a aprender conocimiento, donde ir a buscar conocimiento. Eso ya, desde mi experiencia, creo que eso ya ha pasado a la historia. El conocimiento lo tenemos lo tenemos en casa, a través de cualquier ordenador, teniendo una conexión a internet, lo tenemos. Las bibliotecas se están convirtiendo en espacios de convivencia. Por eso las bibliotecas tienen que ser cada vez más inclusivas, y más inclusivas en el amplio sentido de la palabra, donde la inclusión deje de ser un asterisco, donde no tengamos que señalar aquí hay libros de fácil lectura, o donde no tengamos que señalar en esta biblioteca no hay la accesibilidad física, y la accesibilidad en todos los sentidos está conseguida en un 100%. Yo siempre les digo a las bibliotecarias que les insistan a sus alcaldes y a sus concejalas que inviertan en cafeteras. Si las bibliotecas oliesen a café, seguro que habría mucha más gente participando de ellas. Es verdad otro de los puntos en los que me gustaría insistir es en el papel que hacemos nosotras, en el papel que hace el personal de la biblioteca, que creo que está un poco aquí ya señalado, en dinamizar y en hacer que la gente entre en nuestras bibliotecas, pero también creo que es importante señalar el papel de la familia. Cuando hablamos de animación lectora y de fomento lector, nosotras podemos llevar una campaña que puede durar una semana, que puede durar 10 días, 15 días, el tiempo que sea en la biblioteca de cada pueblo. Pero yo siempre le insisto a las familias que no deben dejar esa responsabilidad de crear el hábito lector en otras entidades, en otras personas. Los colegios tienen una responsabilidad, que es la de hacer que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan a leer, conozcan la herramienta de la lectura. Pero el hábito lector se crea en familia. Por eso las bibliotecas tienen que ser siempre acogedoras, tienen que ser siempre una prolongación de lo que nos gustaría que fuese nuestra casa. Tienen que ser espacios amables, y esa amabilidad pues abarca todo, desde ser bien recibida hasta ser bien despedida. Y en medio, el entender que el usuario o la usuaria tiene derecho a elegir qué quiere leer. Y parte de esa campaña es ayudarlas a crearse un criterio de lectura. No vale con que le digamos a alguien tienes que leer esto, esto y esto, porque es bueno, porque a mí me gusta.
yo creo que el objetivo fundamental y los logros fundamentales de las campañas no es cuando estamos allí y se nos llena el taller de personas, que eso ya es importante. El logro fundamental de la campaña es cuando nos vamos y esas personas que han participado ahí siguen yendo a la biblioteca. Cuando hemos conseguido que alguien que no iba se sienta a gusto y sienta la necesidad de seguir yendo. ¿Por qué? Porque en esos ratos ha sido feliz. Volvemos siempre a los sitios que nos hacen despertar una sonrisa en nuestra boca. Y eso tiene que ser la biblioteca, un espacio de tranquilidad, de sosiego. Y para eso, bueno, pues necesitamos, además de tener unos buenos fondos, unos fondos adecuados, que bueno, también les explicamos lo que es la desiderata, cómo pueden ellas recurrir a su bibliotecaria, que en su mayoría son mujeres, pedirle qué libros les gustan. Muchas veces las bibliotecarias somos o son confesoras también, pero también son asesoras espirituales, diciéndoles, bueno, aquí podéis leer esto, podéis leer, ofreciéndoles materiales. Entonces, bueno, parte de la campaña es crear ese criterio, ayudarles a que sepamos también decirle no a un libro, ¿no? Yo siempre les digo que los libros no se enfadan. Si tú un libro lo abres, empiezas a leerlo y no te gusta, lo cierras y no pasa nada. Podemos seguir buscando porque hay libros para todas y la cuestión está en dar con ese libro, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido el papel de las bibliotecas como eje socializador en las localidades es muy, muy, muy importante. Y para eso tenemos que tener una biblioteca con una infraestructura mínima, que bien es verdad que en el territorio en Extremadura lo tenemos. Tenemos una red de bibliotecas bastante interesante. Cuando la biblioteca no llega a un número mínimo de fondos o no llega a un número mínimo de metros cuadrados, se llaman agencias de lectura, pero sí que es verdad que en todas las localidades de Extremadura o hay una biblioteca o hay una agencia de lectura. Tenemos que conseguir que esas bibliotecas sean accesibles en todos los sentidos, lo que decía antes, ¿no? Que se ajusten a las necesidades de la población, que sean un sitio donde estar y donde querer volver, pero además tenemos que, y creo que esa es la gran asignatura pendiente que tenemos, y esto lo digo por la propia experiencia que tenemos después de 16 años paseándonos por las bibliotecas de las dos provincias, pero bueno, estamos hablando ahora de la provincia de Cáceres, de Tesoros de Papel, y la gran asignatura pendiente que tenemos es el personal que gestiona las bibliotecas. Nosotras tenemos muy, muy, muy claro que, bueno, y para eso somos una entidad que aglutinamos a profesionales de la gestión cultural, y dentro de esa profesionalización está la formación, y tenemos muy claro que al frente de las bibliotecas, por muy pequeña que sea, por muy pequeña que sea y por pocas visitas que tenga, tiene que haber una persona al frente, una persona con una preparación, tiene que haber una persona con una predisposición, que casi siempre la tenemos, casi siempre, no siempre. Tenemos que tener una persona con unas actitudes concretas, pero eso no es suficiente. Tenemos que tener personas con una formación ajustada a lo que es el uso de la biblioteca. Y en base a ese problema o a esa situación que hemos detectado, que no siempre o las bibliotecas están bien atendidas, porque bueno, pues la situación del personal que trabaja en las bibliotecas, por mucho que me duela, voy a describirlo, pero es lo que hemos detectado, y además así se lo hemos comunicado, tanto a la consejería como a las diputaciones, es que muchas veces es personal, digo que hay excepciones, pero en la mayoría de las bibliotecas o en muchas es personal que trabaja de una forma, bueno, pues precaria, en el sentido de que suelen ser contratos cortos. Todas las que estamos aquí, o por lo menos las personas que trabajamos con gestión de proyectos culturales,
Sabemos que un proyecto en cultura tiene éxito cuando se está ejecutando a medio o largo plazo. Un proyecto que se empieza y se termina de gestión bibliotecaria en 6 meses da muy pocas oportunidades de que llegue a buen puerto. Entonces, en base a que hemos detectado que ese personal, bueno, pues carece muchas veces de esa fijación temporal y que en muchas ocasiones también carece de una formación específica en gestión y dinamización bibliotecaria, pues le planteamos a la Diputación de Cáceres, le hicimos una propuesta formativa. Esa propuesta formativa pasaba por la Diputación de Cáceres, tiene destina un presupuesto bastante interesante en un plan que es el Plan Activa, que va dirigido a la contratación de personal para bibliotecas y casas de cultura. En el marco de ese plan, pues le propusimos formar a las personas que se contratan. Estas personas suelen ser personas demandantes de empleo de las localidades, de cada una de las localidades, pero no siempre tenían ese requisito de la formación específica en biblioteca, con lo cual les ofrecíamos una formación básica, por un lado, en gestionar una biblioteca, o sea, saber administrar los fondos, desde un simple registro a un préstamo, a una devolución de un material concreto, pero también creíamos que era muy interesante dinamizar la biblioteca. No es suficiente con que tengamos una biblioteca bien colocada, bien preparada, accesible y que le abramos las puertas. Tenemos que invitar a que la gente entre. Y ese invitar a que la gente entre pasa por una dinamización. En base a eso, pues le propusimos a Diputación una formación específica que, bueno, pues Diputación acogió con bastante, o sea, con los brazos abiertos, porque también era consciente o es consciente de esa necesidad, de forma que ya hemos implantado durante 2 años consecutivos esa formación en diferentes territorios. El primer año fue en el año 19 y la intervención fue en las localidades de la Mancomunidad de la Sierra de San Pedro y fue 100% presencial. Fueron como, vamos a entrecomillar, como clases particulares. Fuimos, AGC fue a cada una de las bibliotecas de cada una de esas localidades y allí, en su espacio, hizo la formación. Este año eso no ha podido ser y bueno, pues, pero se ha hecho de otra manera. Entonces, esa formación le hemos puesto, o sea, se llama la biblioteca habitada, entenderéis por qué, y de todas maneras, aunque no lo entendáis, ahora lo va a explicar mi compañero Francis Reina, que ha sido uno de los, bueno, pues de las personas, junto con Rosa, encargadas de hacer esa formación. Y bueno, pues yo aquí dejo mi intervención. Espero bueno, que os haya interesado o por lo menos que os haya provocado alguna curiosidad. Es muy difícil contar la campaña en media hora, porque bueno, la campaña no solamente, el éxito de nuestra campaña no está en el número de participantes, que lo tiene. O sea, cuando estamos hablando de localidades de 200, 300 habitantes y tenemos talleres que a veces hay que duplicar con más de 20 personas. Para mí eso es un éxito total y absoluto. La campaña termina con un espectáculo teatral abierto al público en general, donde tenemos una media de 60, 70, 80 participantes, asistentes públicos. Creo que es un éxito total, pero además creo bueno, que ese éxito está todo principalmente basado en lo que no tocamos, en el efecto que produce en los participantes y en las participantes en la campaña. El hecho de haber pasado una tarde, 2 tardes, 3 tardes en la biblioteca compartiendo un acto que habitualmente es un acto íntimo, como es la lectura, compartiéndolo con personas que son iguales que tú, porque en la biblioteca todas nos hacemos iguales. En la biblioteca, por lo menos en nuestros talleres, intentamos adaptar el taller al grupo concreto. Nosotras
utilizamos unas herramientas que son a través de unos cuadernillos. El cuadernillo se lo lleva cada una de las personas que participan y el objetivo es leer en ese momento hasta donde el grupo quiera. Como luego después ese cuadernillo se lo llevan a casa y además en él van una serie de recomendaciones lectoras, que esas recomendaciones nosotras únicamente las hemos aglutinado. Son las recomendaciones de la gente, de lo que la gente nos cuenta que le gusta leer. Mucha literatura escrita por mujeres, porque así nos lo han demandado las propias usuarias, que quieren leer lo que las mujeres escriben, con lo cual al final pues provocamos eso que os comentaba, de que el taller no termina el viernes cuando nos vamos. Tesoros de Papel continúa en las localidades, provocando muchas veces la gestación de clubes de lectura. Somos conscientes, provocando relaciones con el personal de las bibliotecas, que a partir de ahí, bueno, pues acuden a gestores culturales buscando los recursos que podemos ofrecerles como profesionales de la gestión cultural y también como, bueno, pues intermediarios de recursos entre la administración y nosotras, llevándole a esos territorios otros proyectos. Pero además, bueno, pues yo creo que lo interesante de la campaña es esto que os cuento, pero si alguien quiere rastrear un poco, pues a través de nuestra página web, bueno, pues que la tenéis aquí, www.agc.org, en servicios, os metéis en Fomento de la Lectura y en Fomento de la Lectura, bueno, pues ahí tenéis una pequeña introducción y si os movéis por la barra, veis que está Caminos de Tinta y Papel, que es la campaña de la provincia de Badajoz, Tesoros de Papel, que es la de la provincia de Cáceres, y ahí pincháis. Y en ver actividades, pues bueno, tenéis un poco las campañas de los últimos años, ¿de acuerdo? En cada una de las campañas, bueno, pues así al azar, vamos a entrar en Tesoros de Papel del año 2019, está distribuida por cada una de las localidades en las que hemos asistido. Cada año vamos a 14 localidades y bueno, pues vienen una por una la descripción y imágenes, que muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras de cada una de nuestras visitas. Y bueno, os invito a que rastreéis la página y que, por supuesto, si tenéis algo que comentar, alguna duda, a través del correo electrónico y ahora, en el tiempo que nos queda, podemos seguir hablando. Muchas gracias y doy paso a Francis, a mi compañero. Bueno, pues muchas gracias, Ana, y muchas gracias también a todas las personas que han hecho posible esta Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura, que es bueno, pues como estamos viendo a lo largo de las charlas, es un espacio de encuentro y de socialización de experiencias y un foro necesario, como siempre, por ser la cultura imprescindible y también, como nunca, por atravesar un momento más que excepcional, ¿no? Debido a toda la crisis sanitaria que padecemos mundialmente. Realmente con la introducción de Ana bastaría para explicar cuál es el sentido de lo que hacemos. Yo creo que ella transmite muy bien, de manera inmejorable, cuál es el fondo último de nuestro trabajo. Pero bueno, ya que estoy aquí, pues voy a intentar también ser un poco útil y contaros como uno de los monitores de la Biblioteca Habitada, de la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales de Extremadura, qué ha significado para mí, desde mi experiencia personal, dar formación a los y las bibliotecarias, más bien las bibliotecarias de unos pueblecitos de la zona del norte de Extremadura, y qué ha significado, sobre todo para ellos y para ellas, según sus propios testimonios, formar parte de esta experiencia. Esto que hacemos es un trabajo realmente conjunto, colectivo, donde aportan su granito de arena muchísimas personas, de las cuales hoy, tanto Ana como yo, pues simplemente ponemos voz. Pero el trabajo, como digo, es colectivo. Pero antes de hablaros de la Biblioteca Habitada, no me resisto a hablaros, aunque sea muy, muy brevemente, de otra campaña que nos llegó mucho al corazón, aquellos que la hicimos, una campaña preciosa que llevamos a cabo el año pasado y bueno, a lo largo de los años en otras localidades, esta vez no del norte, sino del sur de nuestra región, al menos la que yo tuve el placer también de participar. Estoy hablando de la campaña de fomento de lectura y escritura Caminos de Tinta y Papel.
Esta es una campaña que ha aterrizado desde el 98 que empezara en más de 300 localidades de la provincia de Badajoz. En los años y años y años de recorrido, pues se han trabajado muchísimos autores y autoras. Miguel Hernández, Gloria Fuertes, Cervantes, y a nosotras, también a mi compañera Rosa, nos tocó en los últimos años trabajar con un tal Federico García Lorca. Entonces el taller era muy bonito, se llamaba Lorca Mujer y exploraba todo el universo femenino del poeta, de Federico García Lorca. Esto del universo femenino era una excusa maravillosa que nos buscamos para hablar de poesía, de literatura, de libros, de versos, pero fundamentalmente de la vida y de las cosas importantes. En estos caminos de tinta y papel, pues mi compañera y yo lo que hacíamos era visitar distintas localidades durante una semana entera en cada una de ellas para, por ejemplo, aprovechando a Federico García Lorca, pues compartir colectivamente, por poner un ejemplo, los recuerdos de nuestra infancia, sirviéndonos de el pueblo natal del poeta, o reflexionar en torno a las tradiciones, a la evolución de la sociedad, al machismo, acogiéndonos a obras como La casa de Bernarda Alba, valorar la importancia, por ejemplo, de las culturas minoritarias y analizar cómo se vertebra el racismo leyendo El romancero gitano, o en definitiva socializar entre todos y todas en un ambiente tan cálido como es el ambiente de una biblioteca, nuestras sensibilidades con respecto a la injusticia, a la libertad, a la igualdad, al amor, recordando a Mariana Pineda, a Yerma o a la Argentinita, por ejemplo, ¿no? Lorca es un abanico maravilloso de posibilidades y, bueno, pues darlo a conocer en decenas de localidades fue un auténtico placer. Pensando un poco en cómo transmitiros lo que significaba esa campaña, y ahora ya me centro en la biblioteca habitada, pensando, digo, ¿cómo puedo hacer para transmitiros lo que significaba estos talleres en localidades donde, como decía Lorca, los libros eran más bien palabras mágicas que equivalían a decir amor, ¿no? Y creo que quizá una de esas localidades pudiera representar a todas y simbolizar exactamente qué significaba y qué suponía incentivar las bibliotecas rurales con García Lorca de la mano. Esa localidad es Puerto Urraco, ahora os pongo algunas imágenes. Puerto Urraco es una pedanía de un municipio que se llama Benquerencia de la Serena, está en la provincia de Badajoz y en la comunidad autónoma de Extremadura. Para que os hagáis una idea, esta población tiene en torno a 100 habitantes. A nuestros talleres asistieron de media unas 10 personas, es decir, el 10% de la localidad. En el teatro final, con el que concluíamos la semana, que era un teatro de títeres, de marionetas, asistieron entre 10 y 20 personas, es decir, un 20%. Alguien podría pensar que cuantitativamente no era un éxito, y sin embargo sí que lo era, pero cualitativamente muchísimo más, por ser una localidad tan pequeñita. Si destaco esta en concreto es porque lo vivido allí pues sintetiza perfectamente lo que nosotros queremos conseguir, nuestra misión. Gracias a los libros, a los poemas, a la cultura en mayúsculas, conocimos las historias, por ejemplo, personales de las mujeres que ha comentado Ana, ¿no? Mujeres de 90 años, algunas de ellas que no sabían escribir ni leer, pero que al narrarnos sus vivencias, que esas vivencias que les despertaban las lecturas de Lorca, nos estaban contando la historia viva de nuestro país o de nuestra sociedad. Supimos también de los sentimientos que a veces abandonados, con la belleza de los poemas, también a veces con las lágrimas que suscitaban los versos y rememorar cosas. Y bueno, pues también por el otro lado las risas de unas personas maravillosas y como una imagen vale más que 1000 palabras, como decía Ana, voy a compartir la pantalla para, bueno, pues poneros de esas imágenes. Mirad, esta es la página de la Asociación de Gestores Culturales, Ana ya también ha navegado un poquito por ella. Aquí si clicáis en servicios está el fomento de la lectura. Si bajamos un poquito, tenemos, bueno, estas son las campañas que ha hecho referencia Ana, la que yo tuve el placer de conocer es Caminos de tinta y papel. Y aquí tenemos, pues bueno, por ejemplo, esta de los 2 últimos años. Esta en la campaña en donde visitamos este pueblo al que hacía referencia, Puerto Urraco, que está aquí al final de todo. Y bueno, mirad, ¿no? Qué maravilla, decían antes, que vengan tantas personas, tantas mujeres mayores. Recuerdo que aquí algunas de ellas, sin dar nombres ni nada, pues
eran un poco temerosas a venir porque decían que ellas no leían mucho, algunas no sabían leer, otras le daban un poco de reparo y sin embargo vinieron y se lo pasaron de luz. Participaron como las que más, como cualquier otra, y hicimos de esa biblioteca pues, un espacio no solo de cultura, de conocimiento, de ideas, sino también un espacio de socialización. Pasaron una semana divertida con la cultura por bandera, con Lorca, y hablamos de un montón de cosas que nos suscitaban esos versos. Aquí os quiero poner una imagen también muy... Bueno, esta era una de ellas, de esas mujeres mayores, muy importantes en la historia de nuestra comunidad. Y bueno, aquí también una imagen de todas ellas y también de un hombre, solo uno, pero que vino, que además era francés, no entendía mucho el castellano, pero él estuvo toda la semana con nosotros y con nosotras participando como uno más, ¿no? Que también tenía derecho a hacerlo y estuvo allí con nosotras y fue la verdad que fantástico. Quería hacer este pequeño guiño a este pueblo en concreto, pero a la campaña en general, porque fue muy, muy bonita y sintetiza muy bien todo lo que queremos transmitir con el trabajo que hacemos. Pero bueno, ahora sí ya me centro en la biblioteca habitada. Os voy a poner una pequeña presentación. Espero que se esté viendo más o menos bien. ¿Sí? Vale. La biblioteca ha dado Ana en años anteriores, que evidentemente no estábamos en esta situación de pandemia, la formación no era online, sino que era presencial. En esta ocasión fue toda online, gratuita, lo hicimos a través de una plataforma y eso, pues claro, evidentemente conlleva a tener que adaptar todo el contenido y hacerlo de una manera un poco distinta. Después haremos una reflexión en torno a eso. Duraba unas 50 horas, las destinatarias pues las ha comentado muy bien Ana, pero también quiero destacar que además del personal de bibliotecas, había gente de siempre de poder trabajar en una biblioteca y fue fundamental porque también nos aportaron un punto de vista muy, muy enriquecedor. Y no iba a trabajar nunca en una biblioteca, pero que también se interesaron porque tenían muchas ganas de aprender. Eran usuarias y querían saber pues, cómo funciona una biblioteca, cuál es la labor de un bibliotecario o de una bibliotecaria. Y ellos y ellas también estuvieron ahí pendientes y aprendiendo, ¿no? Aprovechando esta formación. La organizamos nosotros, la Asociación de Gestores y Gestoras Culturales, la financió la Diputación, como ha dicho muy bien Ana, y colaboraron pues, todos los ayuntamientos de las localidades implicadas. Tuvimos el placer de dirigirlo, fue también mi compañera Rosa María, Rocera, que seguro que está por ahí viéndonos, y que también hizo una labor fantástica. La quería yo también comentar porque, bueno, nosotros simplemente somos portavoces, pero hay mucha gente trabajando para que esto funcione. Ana ha hecho un contexto de qué es Extremadura, dónde está, porque sabemos que hay mucha gente de otros países que seguramente les suena nuestro nombre, algunos la conocerán, otros no, y queríamos pues contextualizarlo. Aquí teníamos, me voy a salir un momento de la presentación, simplemente para ubicarnos. Aquí se ve, espero que se esté viendo, el mapa de España. Aquí tenemos Portugal a la izquierda, pues Extremadura es una comunidad que está limítrofe con Portugal. Tiene ciudades que seguramente sí que todo el mundo conozca, Cáceres, Badajoz, Mérida, Plasencia, y nosotros esta campaña la hicimos aquí al norte, en una comarca que es la comarca de la Vera, pequeñita, con localidades que ahora repasaremos y veremos imágenes también de sus bibliotecas, pues como Jarandilla de la Vera, Villanueva, Madrigal, Jaraíz, etc. Una parte del norte de Extremadura. Y tiene un contexto muy, muy particular. Como decía, Extremadura es una región eminentemente rural. No tenemos grandes núcleos de población. Al trocito verde de la bandera. Tiene un fuerte la formación o los talleres que ofrecemos y por eso también vamos a sitios donde no todo el mundo llega. Otra mención a la despoblación. Bueno, esto es algo que atañe a todo el mundo rural, no solo de Extremadura y de España. Entiendo que también en otros países ocurre algo similar. Los jóvenes también se van y bueno, eso hace que la población pues, a veces esté un poco envejecida, que haya dificultad para encontrar esos talleres infantiles, aunque nosotros lo buscamos y después lo terminamos encontrando. Otra cuestión a mencionar es que son ambientes también muy multiculturales. En algunas zonas hay mucha presencia también de personas migrantes y eso lo hace pues, más enriquecedor si cabe. Bueno, hecho ya este contexto para que nos ubiquemos muy bien dónde estamos, simplemente unas imágenes de las bibliotecas a las que le ofrecimos la formación. Aquí tenemos Jaraíz,
Aquí tenemos Arandilla, como veis, la mayoría son muy bonitas y disponen de bastantes fondos, a pesar de ser localidades pequeñas. A veces tienen un solo espacio, otras como esta de Losar tiene también una zona infantil, como podemos ver. En Villanueva, bueno, destacar también toda la labor ingente que hacen las asociaciones de mujeres que vertebran el territorio y que hacen de la biblioteca un lugar mucho más cálido si cabe. Aquí en Aldanueva, pues también todo, como veis, mujeres que le dan vida a las bibliotecas, que se lo ocurran mucho y bueno, pues también se merecen estar ahí, ¿no? en las imágenes que he mostrado. Esta es otra, bueno, pues poner un ejemplo, Garganta de la Olla, para que veáis también lo bonito de la zona y lo bonito que son algunas bibliotecas de Extremadura. Pasarón y bueno, pues en fin, todas las bibliotecas que nosotros hemos ido conociendo. Os voy a contar un poco a nivel práctico cómo se hace la formación. Al principio hay una reunión previa con los municipios, la ha comentado Ana, así que no lo comento más, en donde se le explica a las autoridades y a las bibliotecarias, a los concejales, a quienes asisten, cuáles son los objetivos y cuáles son los contenidos. Nosotros intentamos lograr estos objetivos con unos temas que son más teóricos, de una biblioteconomía, podemos decirlo, otros de dinamización bibliotecaria, que son más prácticos, y un proyecto final que nos facilitan y también les sirven a ellos para un futuro trabajo en una de estas bibliotecas. Lo queremos hacer útil y práctico. Estos son muchos de los temas que abordamos, no es inútil entrar en cada uno de ellos porque además seguro que vosotros y vosotras entendéis mucho de esto, pero bueno, pues lo hacemos con una metodología muy participativa, con reflexiones en voz alta, qué significa para ellos la biblioteca, qué concepto tienen del espacio, cómo les gustaría que fueran. Abordamos otros aspectos como la digitalización, como la catalogación, abordamos también las redes sociales, las importancias de las nuevas tecnologías, no solo por la labor diaria que tienen las bibliotecas, sino también para llamar a esa gente joven que también tiene una oportunidad para entrar en las bibliotecas y que hay que adaptarlas a las nuevas circunstancias. Cómo hacer unas buenas prácticas en esas redes, cómo utilizar bien el Facebook de la biblioteca que todo el mundo tiene, o nuevas redes sociales que son más atractivas para los jóvenes. Abordamos una serie de temáticas que aquí vienen recogidas. Después, en cuanto a la dinamización, estos módulos, 7 o 8 módulos, son más prácticos y aquí pues, no solo le damos herramientas, técnicas de animación, hablamos también de la biblioteca inclusiva, esto es fundamental, ya lo ha comentado Ana, pero las bibliotecas tienen que ser espacios abiertos, tolerantes con todo el mundo, en donde todos tienen cabida y todas. No nos podemos permitir, ya no como biblioteca, sino como sociedad, que una persona por el hecho de ser invidente no tenga acceso a libros de la biblioteca, que por el hecho de tener una discapacidad, da igual que sea física o intelectual, no pueda leer un libro. Por eso son tan importantes los espacios de lectura fácil, de lectura en braille, de libros ilustrados, también no solo para personas que tienen algún tipo de discapacidad, también hablando de personas mayores, pues si las letras son más grandes, mucho mejor, o niños, y hacer pues, un poco más atractiva la biblioteca. Poníamos en valor en esta dinamización lo positivo del cuento, de la narración oral, también lo ha comentado por encima Ana, de cómo trabajar las redes sociales para hacer un contenido de calidad, midiendo los resultados para siempre poder mejorar, toda la localización, los accesos, los espacios diferenciados, bueno, pues adaptar un poco las bibliotecas a las nuevas circunstancias. Y por último, pues las usuarias tenían que hacer un proyecto, aquí le dábamos unas pautas, que siempre decíamos que tenían que ser útiles, que no era un proyecto muy grandilocuente, sino adaptado al territorio. Por tanto, este era como el último paso para completar la formación. Y bueno, pues de este trabajo se llevan a cabo muchísimas reflexiones. Yo pongo algunas encima de la mesa porque sé que ahora también pues, habrá un turno de preguntas o bueno, pues podéis hacer todas las reflexiones vosotras también que consideréis, pero hay algunas que son clave. Una es que la biblioteca, lo ha dicho muy bien mi compañera, sobre todo en las localidades pequeñas y rurales, son centros de dinamización de la vida cultural de estos pueblos. Y por tanto son fundamentales, importantísimas. Aquí recojo una cita de María Moliner, que bueno, en España tuvo una importancia sideral en todo el trabajo. Yo digo que es una militante de la cultura. No reconocida. No reconocida a veces, también porque, bueno, ya lo sabemos, ¿no? El hecho de ser mujer parece que a veces no va acompañado del reconocimiento. Y ella, sin embargo, hizo un trabajo, bueno, ahora sí, afortunadamente, cada vez más reconocida, ¿no? Pero ella lo intuía muy bien. Decían que los pueblos necesitaban cultura, que eso traía como consecuencia la liberación efectiva de la gente, una sociedad crítica, una gente lúcida, en el mejor sentido de la palabra, con luz,
Y bueno, pues recojo esa frase porque pone de manifiesto la importancia que tienen las bibliotecas, mucho más en zonas rurales y pequeñitas como los sitios donde solemos trabajar. Otra de las reflexiones, que también la ha comentado un poco mi compañera, es que el buen funcionamiento de una biblioteca depende también de la importancia que le den las autoridades de las que depende. Nosotros nos hemos encontrado muchas veces, no en esta campaña, sí en la que hacía referencia antes, bueno, pues el hecho de llegar a un pueblo y que no hubiera ningún cartel, por ejemplo, que anunciara los talleres, ya te daba buena cuenta de cuál era la importancia que le daban los organizadores o al menos las autoridades de las que dependía a esos talleres. Entonces, bueno, aquí recojo la frase de Lorca, que es muy conocida, de que no solo de pan vive el hombre, que también de cultura y que los libros también alimentan. Entonces, las bibliotecas funcionan no solo por el buen ánimo de las usuarias y de las bibliotecarias, sino también de las autoridades. Con un buen presupuesto, con una buena dotación de materiales, etcétera, pues seguramente todo sume, ¿no? Y esa es una reflexión que nosotras, tanto mi compañera Rosa, que se encargaba junto a mí de dar la formación, como el resto de compañeras, pues sí que queríamos compartirlas con vosotros y con vosotras. Otra era, y esta sí que salió específicamente de nuestra formación, la necesidad que tenían las bibliotecas de establecer redes colectivas, de conexiones entre los territorios, de espacios comunes de trabajo. Entre localidades quizás haya a veces 5, a veces 10 kilómetros, a veces 15, están muy juntas, pero ellas no se conocían a algunas entre sí, solo por voz, de coincidir en algunos espacios, y se dieron cuenta de que necesitaban estar en contacto permanente, de que necesitaban saber qué actividades se hacían en las localidades aledañas, que necesitaban saber si disponían de fondos, de cómo funcionaban allí determinadas actividades. Y bueno, pues tener un trabajo colectivo. Entonces, entre todas, vimos la necesidad de establecer esas redes. También partía del propio autoconocimiento, del empoderamiento que tenían si ellas se ponían manos a la obra y no esperaban a que nadie trabajara por ellas, sino que ellas autoorganizadas, muy autónomas y muy empoderadas, ya se ponían a hacer ese grupo y a conectarse, a darse los teléfonos, a brindarse la ayuda necesaria para que todo funcionara. Esto era la verdad que bastante bonito, porque había personas como Eladia, que ya la comentaba Ana, que llevaban mucho tiempo al frente de una biblioteca y que se disponían a ayudar a las personas que empezaban por primera vez a gestionar una. Y esto era precioso, porque era lo que nutre de verdad las bibliotecas, ¿no? Y de verdad asistir a ese altruismo, a esa generosidad, a esa solidaridad entre territorios, entre compañeras, era precioso. Pero bueno, existe esa necesidad, ellas se dieron cuenta y queríamos plasmarlas también aquí. Otra que ha marcado fundamentalmente la formación es la cuestión de la pandemia y, por tanto, la necesidad de hacer esta formación por videollamadas. Esto tiene cosas buenas, al igual que las redes sociales, las TIC, y cosas malas. Las cosas buenas, pues bueno, os lo decía ahora, había gente que no se conocía, que nunca había estado en el mismo espacio, aunque sea virtual, y esto dio pie a que se conocieran, a que se pusieran cara, a que se escucharan, a saber cuál era el trabajo de las compañeras que estaban en otras localidades. Es muy cómodo conectarse por esta plataforma, no tienes que tener, bueno, tienes que tener un ordenador y conexión a internet, pero no te tienes ni que mover de casa, ¿no? Y esto, pues evidentemente, facilita que la gente venga, acuda a la formación o a los talleres y que participe. Esto es así. Pero, por el contrario, hay otras contras, ¿no? Yo creo que viendo, sobre todo, según mi experiencia, lo que significa ir a un territorio, conocer a las personas tú a tú, incluso la posibilidad de tocarlas, de sentirlas al lado y de escucharlas in situ, no es lo mismo que escucharlas por una pantalla. A veces también pasa que incluso tapamos las cámaras y estamos hablando aquí que no sabemos ni a quién hablamos, ¿no? Y bueno, la verdad que poniéndolo en una balanza, pues yo me quedo mucho más con las actividades presenciales, o al menos una mixta hasta que esto se solucione y podamos ir otra vez a las localidades. Y con respecto a las redes, a las TIC, a las nuevas tecnologías, exactamente igual. Recuerdo que junto con mi compañera poníamos siempre esta frase de un bibliotecario del País Vasco, que él decía que las redes estaban muy bien, que Facebook funciona de escándalo, que Twitter para la gente joven mola, pero que hay algo que es una red social, que lleva años y años y años de trabajo, de arraigo en el territorio, que eran las bibliotecas. Él decía que, claro, no hay una red social más potente que la propia biblioteca, que cuando una usuaria te viene con un libro que tú le has recomendado o que le ha recomendado la compañera y empieza a explicarte qué has sentido al leer el libro, pues eso ya es una red social y eso ya crea cosas muy, muy bonitas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que establecer un equilibrio, ni darlo todo a únicamente lo presencial, ni
desterrar todas esas redes sociales que son necesarias ahora, sobre todo para llegar a otro tipo de gente, pero establecer un equilibrio entre ambas y sobre todo ser conocedores de la red social tan importante y tan bonita que son las bibliotecas todavía a día de hoy. Y si es con olor a café y con un café de por medio, pues todavía mejor. Otra reflexión, y con eso ya pues acabamos, un par de reflexiones más para que también demos pie a que los compañeros y las compañeras que nos estén escuchando participen, era la necesidad de formación. Ellas nos decían que necesitaban formación además ininterrumpida. A veces parece que si uno o una recibe una formación de una semana, pues ya sabe todo, ya puede hacer su trabajo bien. Y realmente no es únicamente en las bibliotecas, en cualquier trabajo tienes que estar permanentemente aprendiendo cosas nuevas. Y esto nos lo decían ellas y quería que también estuviera aquí, la necesidad de formación. Todo esto de las redes sociales, además, gente que llevaba 30 años trabajando, para ellas y para ellos son nuevas. Entonces, es muy importante que la formación sea continua y actualizada. Esta imagen, además, la he elegido adrede porque era una señora que busqué por internet de 90 años, que era bibliotecaria, ella seguía trabajando allí y bueno, también pone muy de manifiesto lo importante que son, y esta es la siguiente reflexión, la figura del bibliotecario y la bibliotecaria. En general, por lo menos según nuestra experiencia, bibliotecarias en femenino, que son el alma mater del espacio, los corazones de la biblioteca. Son fundamentales, queremos valorar su trabajo, algunas con contratos precarios, temporales, pero que hacen una labor inmensa. Y bueno, pues su figura que queda al menos recogida en esta pequeña presentación y ponerla en alza, ¿no? Y ya por último, pues la importancia general de la cultura en mayúscula. Decía aquí Cortázar una frase que me gusta mucho y era que la cultura es un ejercicio profundo de identidad. Por eso cuando vamos a algún pueblo o a alguna ciudad, grande o chica, y vemos que sus bibliotecas están cerradas o no tienen muchos libros, la gente no va, pues la identidad cultural de ese pueblo, de esa ciudad, es bastante pobre. Sin embargo, si una biblioteca tiene libros, tiene actividad, se escucha a la gente hablando, compartiendo experiencias y socializando, pues la identidad de la sociedad en general será mucho más rica. Así que con esta reflexión última acabamos y bueno, damos paso por si tenéis algún tipo de pregunta y estaremos encantados, tanto Ana como yo, de responderos a ellas. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, la puede dejar en el chat. Mientras tanto, sí me gustaría preguntarle a Ana y a Francis, pues teniendo en cuenta todo el público que está alrededor de estas campañas, que no simplemente son las personas que asisten, sino también los bibliotecarios y también todos los organizadores, quiero que me cuenten una anécdota que hayan vivido ya sea con algún tipo de público, ya sean con los niños que han asistido a las lecturas, con las mismas bibliotecarias o también con estas mujeres que mencionaba Ana al principio, que en la mayoría son las que asisten y que y que cuentan con unas características específicas. Entonces, alguna anécdota que los hayan marcado ustedes como coordinador y también como facilitador de este proyecto. Bueno, pues si os parece, comienzo yo. Os voy a contar una anécdota que a mí Bueno, os voy a contar 3 cortitas, ¿vale? Adelante. Empiezo por un niño. Llegó un día a una biblioteca y había un niño. Era una biblioteca especialmente cuidada, con una bibliotecaria entusiasta y que tenía un espacio infantil precioso. Tenía allí un sillón preparado donde contaban los cuentos, donde hacían lectura. Y había un niño varón, que era usuario, iba todos los días a la biblioteca, todos. El niño tendría 3 años, pero todos los días iba. Hacía que la madre o quien fuese le llevara. Y cuando fui yo a esa reunión de presentación previa que hago de coordinación, pues nada, me vio entrar y como yo era nueva allí en el pueblo, él no me conocía, pues nada más entrar se me acercó y me preguntó, ¿tú sabes leer? Así como con los ojos grandes, ¿no? Y le digo, yo sí. ¿Y tú? Dice, yo no, pero tengo unas ganas. Y a mí eso me pareció, o sea, eso dio sentido a lo que estábamos haciendo, ¿no? O sea, que haya alguien que sin saber leer vaya todos los días a la biblioteca y bueno, y después la bibliotecaria me decía, no es verdad que no sepa leer, o sea, lo lee con los ojos, lo lee todo. O sea, que se conocía todos los cuentos de ilustraciones, los tenía perfectamente ubicados,
sabía dónde estaban, sabía que, o sea, él no sabía leer letras, pero claro que sabía leer, por supuesto. Pues esa anécdota a mí me encanta, me parece, bueno, pues grande. En otra ocasión, otra bibliotecaria, menos ávida que esta, me dijo bueno, que tenía, así comentando, bueno, pues eso, la biblioteca, que tenía un problema gordo. Y le digo, ¿qué problema es? Dice, pues que tengo la biblioteca llena de mujeres. Y, a mí, digo, y ese es el problema, que tienes la biblioteca llena de mujeres. Me dice, sí, dice, es que está llena de mujeres, pero no son mujeres que vienen a leer. Digo, entonces, ¿esas mujeres a qué vienen? Dice, vienen a hacer bolillos. ¿Sabéis? Bueno, los bolillos es un tipo de encaje que se hace con unos palos, con hilo, bueno. Y digo, bueno, pues ¿cuál es el problema? Pues que no soy capaz de echarla. Esas mujeres llegaron allí, ese grupo, porque era un grupo que se dedicaba a hacer bolillos y tenían una sede. Pero su espacio tenía problemas de alguna gotera, algún techo, y tenían que hacerle obra. Entonces, pues le pidieron a la bibliotecaria que les dejara estar allí mientras que duraban las obras. Ella le dijo que sí. Claro, ya una vez que las mujeres se acostumbraron a ir allí, decía que de allí no se iban, porque estaba mucho mejor acondicionar la biblioteca que su espacio. Entonces, bueno, pues les dije a la bibliotecaria, vamos a darle la vuelta a esto. Entonces, lo que le propuse, a modo de cómo hacen los monjes o como hacían, como vemos en las películas, que mientras que todos comían, uno leía, pues un poco imitando esa práctica, le propuse que hicieran el club de lectura del bolillo. Entonces, la propuesta era que entre todas elegían un libro para leer de forma conjunta y todas hacían bolillos excepto una que leía. Esa una leía durante un ratito. Además tenía que hacer el esfuerzo de leer en voz alta porque el choque de los palos pues hace ruido, ¿no? Con lo cual tiene que hacer un esfuerzo a la hora de leer. Y se iban pasando el libro. Bueno, pues al cabo del tiempo, y a eso es a lo que me refería cuando hablamos del éxito de la campaña, cuando vuelves a los 3, 4 años y te dicen, oye, ¿sabes que el club de lectura sigue funcionando y que las mujeres siguen viniendo a hacer bolillos y que ya han leído más de 50 libros? Eso es un ejemplo y a mí esa anécdota también me encanta. Y después, bueno, pues otra anécdota que ya me gusta menos, pero que también os la voy a contar, y es la de una biblioteca muy bien ordenada, muy bien colocada, muy bien preparada, y en el que la bibliotecaria abría solamente por las mañanas, porque era el momento en el que los niños y las niñas estaban en la escuela y así no le descolocaban los libros. No sé si eso te vale como ejemplo. Sí, claro que sí, me imagino que todas estas experiencias, pues eso es lo que llevan a la vivencia de las personas. ¿Alguna en específica, aparte del club de lectura del bolillo que siguió funcionando 4 años después, algún caso de transformación social en específico que les haya encantado a ustedes o algo que les haya llamado la atención particularmente durante todo este proceso? Como os decía antes, AGC tiene, bueno, pues la cultura en general y la lectura en particular como, bueno, la entendemos como una herramienta de transformación. Y dentro de ese entender la cultura como una forma de transformación, os voy a contar algo que yo creo que también es muy significativo. En otra localidad hicimos un proyecto de intervención social, cultural, con mujeres viudas de la localidad y con otro colectivo de mujeres que eran mujeres inmigrantes, en su mayoría, procedentes de otros territorios. Pues había mujeres que procedían de la zona de Marruecos, había mujeres que procedían de Brasil y mujeres que procedían del norte de Europa, sobre todo de Europa del Este. Nosotros usábamos la lectura y el teatro como una forma de, bueno, pues como una herramienta. Conseguimos que ellas
entre ellas, entre la gente de los grupos se conociera, las contactamos, hicimos que convivieran, pero además le hicimos poner en evidencia las necesidades que cada una tenían. Todo esto a través de la lectura y del teatro, como os cuento. Se vio que las mujeres viudas de esa localidad pues tenían un grave problema de soledad. Muchas vivían, lo que comentaba antes, vivían, todas eran viudas y muchos de sus hijos pues ya eran mayores y vivían en otras localidades. Y por otro lado, estaban las mujeres inmigrantes con una necesidad de integración pues absoluta, pero también con necesidad de trabajo, ¿no? Buscarse el sustento. Lo que no conocemos lo rechazamos y había cierto rechazo por parte de las viudas de meter en su casa a mujeres inmigrantes, de las que no se fiaban, entre comillas, y les producía miedo. Que, bueno, pues a partir de ese proyecto de intervención cultural y de intervención social, a través de la lectura conseguimos que muchas de esas mujeres inmigrantes formaran parte, no ya no ya que entraron a trabajar en casas de estas mujeres viudas, sino que es que han formado parte, han pasado a formar parte de su familia. O sea, una chispa, una cerilla encendió una mecha. La cerilla de la lectura y de la cultura ha encendido una mecha. Y es la mecha de abrir puertas con lo que ello implica. Cuando tú abres la puerta de tu casa a alguien, le estás abriendo la puerta de tu vida. Y eso es lo que pasó en esta localidad, en Montijo. De forma de manera que este proyecto que te estoy contando lo hicimos, se llevó a cabo allá por el 2011, creo que fue. Bueno, pues el año pasado, en las últimas elecciones, ha habido un cambio en la corporación municipal y la concejala de Cultura, que también es la concejala del área de la mujer de esa localidad, sin saber por qué, me comentó, yo no sé por qué, pero hay una relación extraña, hay una relación íntima y hay una relación muy sana entre el grupo de las viudas y las mujeres inmigrantes. Dice, no sé por qué. Y cuando se lo conté, pues lloraba y entendió el por qué era. Para que veáis cómo eso de que la cultura cambia el mundo no es una frase hecha, es real. Si no lo creemos, es real. Y esa es otra experiencia, que no está vinculada a la campaña, pero que sí está vinculada al trabajo diario de AGCs. No sé si Francis quiere comentar algo de la experiencia. Mira, contando también algunas anécdotas, claro, hay miles, pero algunas que representan muy bien eso que decía Ana, de que la cultura cambia el mundo. Una de la biblioteca habitada era que, fijaos, había una mujer, una bibliotecaria, llevaba mucho tiempo, ¿no?, ejerciendo de su papel como trabajadora de la biblioteca. Y entonces nosotros, en uno de los temas que hemos repasado brevemente antes, hablábamos de que las bibliotecas, bueno, está bien que haya silencio porque hay gente que tiene que estudiar, es un espacio también pues, para concentrarse, etcétera, pero que no está reñido con que en la zona infantil haya un poco de ruido, no pasa nada, que los niños se diviertan, que haya un cuentacuentos, que haya pues, el teatro de marionetas, que la gente se divierta, que compartan en voz alta lo que opinan de un libro, que haya clubes de lectura, etcétera. Y comentábamos también en un apartado la biblioteca inclusiva, que todo el mundo tiene cabida, que no pasa nada si viene alguien pidiendo algo que no se circunscribe exactamente a la labor de una bibliotecaria y que, bueno, pues son espacios de referencia para todo el mundo, ¿no? Y entonces una de las bibliotecarias que llevaba muchísimo tiempo trabajando se quedó muy sorprendida y dijo, dice, me estoy quedando un poco porque creía que yo estaba haciendo mal mi trabajo. Dice, yo siempre que hacía algo con los niños y que generaba un poco de ruido, la gente me miraba mal y yo pensaba, se iba a su casa y decía, yo pensaba que lo estaba haciendo mal, qué mala trabajadora soy, qué mala bibliotecaria, si he permitido que ese silencio tenga una pequeña grieta. O fíjate, han venido, recuerdo que nos comentaba que iban personas migrantes para que le hicieran, porque le echaran un cable a la hora de rellenar un documento, un papel, y que ella pues evidentemente se ofrecía, le hacía una fotocopia si había que hacérsela, y que después se iba con ese resquemor a casa de yo creo que lo estoy haciendo mal. Y nosotros decíamos, pues es que es todo lo contrario. Y todas las compañeras de todas las localidades
le dijeron que eso era una bibliotecaria, que era un espejo donde mirarse, y le cambió completamente el paradigma que ella tenía de su propia profesión, ¿no? Entonces también es importante la socialización de las experiencias, porque te cambia también un poco el prisma de tu propia profesión. Y después otras anécdotas de la campaña que os he comentado al principio, habría muchas, pero me estoy acordando de una. Recuerdo en una localidad estaban todos los niños sentados, los talleres se dividían en infantiles, familias y adultos. Y este era de familias. Y me acuerdo que había un padre con su hijo que tendría, pues, no sé, 5 años o 6, muy, muy pequeñito. Entonces, cuando empezamos a preguntarles que qué libros le gustaban, el niño levantó corriendo la mano y delante de todo el mundo dijo: a mí me encantan los libros de princesa. Entonces nosotros, de verdad, pues mira, tenemos aquí una montonera de libros de princesa que te van a encantar. Libros de princesas que se aburren de tener que estar esperando a que un príncipe las rescate. Princesas que buscan aventuras, princesas que están cansadas de vestirse de rosa. Y el niño le encantó y dijo pues, que le encantaba Frozen, que le encantaba todas las princesas habidas y por haber. Y lo dijo tan natural, nadie dijo absolutamente nada, todos le respetaron, se creó ahí un ambiente que al final es lo que hace la biblioteca, educativo, de diversidad, de tolerancia, que fue tan espectacular que mi compañera y yo cuando salimos fue lo primero que comentamos de ¿has visto lo que ha pasado? Y eso genera un precedente seguramente para ese niño, que con 5 años entiende que le gusten las princesas no pasa absolutamente nada, que eso es tan normal como que no le gusten. Y digo, eso seguramente ya sea una enseñanza vital para toda su vida. Y digo, qué importante es que se haga este trabajo, porque es verdad lo que dice Ana, te cambia la vida. Y que la biblioteca sea un espacio tan tolerante, tan diverso y tan respetuoso para todo el mundo, pues es algo completamente excepcional. Y bueno, podría contar muchas. Recuerdo también gente de localidades muy pequeñas que no se conocían y que llegaban a la biblioteca y decían, cuando hacíamos una ronda de presentación, ah, sí, yo sé, sí, esta vive, sabían dónde vivían, pero nunca habían hablado entre ellas. Y después al tiempo preguntábamos y decíamos, ahora son súper amigas, comparten libros, lo comentan, están en clubes de lectura. Digo, joder, pues sí que cambia la sociedad esto de la cultura y de los libros, ¿no? Habría muchas, pero bueno, creo que esas representan muy bien también lo importante de las bibliotecas y de la cultura en general. Hay muchas Claro que anécdotas sí. y además Mientras según Ana vamos hablando y según va hablando Francis, a mí se me van viniendo muchas cosas a la cabeza. Pues eso, ¿no? De mujeres concretas, de decirnos, cuando hemos terminado la campaña, de darnos las gracias porque a lo mejor están pasando una situación personal muy, muy, muy complicada y casi la hemos obligado a salir de casa. Y bueno, al final han encontrado un refugio en la biblioteca. Eso nos ha pasado muchas veces. Pero también ese punto gratificante de compartir un espacio de aprendizaje, ¿no? Me pasó en un pueblo que se llama Botija, que es de la provincia de Cáceres, que bueno, que en una de las localidades, o sea, en Botija, la concejala tenía mucho miedo de que fuésemos allí porque decía que allí no podíamos, que ella, que allí no iba a haber participación, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues ya está, las que estemos, y eso, a mí eso nunca me da miedo, ¿no? Yo creo que todo el mundo tenemos derecho, estemos 3 o estemos 20. Así que pues para las 3 que vayan, pues estupendo. Bueno, pues llegamos a Botija y cuál fue nuestra sorpresa que no cabíamos en la biblioteca, que hubo que sacar, hacía una buena tarde de sol, hubo que sacar las mesas y las sillas a la plaza del pueblo e hicimos los talleres en la plaza. En ese pueblo en concreto no había apenas críos, no había criaturas. Decidimos hacer los talleres de forma conjunta. Bueno, pues imagínate la magia que supone que en un taller de caligrafía donde las personas, cada uno vivía y cada una vivía el taller de una forma diferente. Para la gente mayor, hacer un taller de caligrafía con las plumillas, con la tinta, pues era como volver atrás a su pasado, ¿no? Y el único niño que había, pues era como decir lo que estoy aprendiendo. Bueno, pues en ese taller tuvimos la suerte de que coincidieron en el mismo tiempo y a la misma hora 4 generaciones. Estaba la bisabuela, estaba su hija, su nieta y su bisnieto.
Imaginaros lo que es 2 horas, bueno, salieron de allí ellos y nosotras, eso nunca nos había pasado, ¿no? Y ellas nunca habían vivido esa experiencia de que la bisabuela vaya a la escuela con el bisnieto a aprender lo mismo, compartiendo aprendizaje. Y además esa bisabuela era una persona muy especial, porque su padre había sido titiritero. El padre se dedicaba a hacer muñecos de títeres, a hacer marionetas, hacía los guiones y después se recorría la comarca pues llevando títeres. Y ella tenía una memoria y allí se puso a contarnos las historias. Imaginaros la cara del bisnieto, que en su vida se había imaginado a la abuela así. Tal y como la abuela estaba contándonos las historias, haciéndonos allí con los dedos, como si tuviese las marionetas, la boca de ese niño cada vez era más grande. La boca y los ojos estaba... Bueno, aquel día descubrió una persona nueva en su familia, ¿no? Y eso me sirvió para decirles bueno, que por eso ahora hay cuentacuentos, porque ya los cuentacuentos de verdad, que eran nuestros abuelos y nuestras abuelas, esas que nos transmitían la tradición oral, ya no están con nosotras, las tenemos en residencia, las tenemos apartadas, ¿no? Por eso ahora hay cuentacuentos. Y aquel día fue una experiencia vital, para los que estuvimos allí, pero para esa familia, total. Y es realmente este tipo de experiencias los que le dan sentido a este tipo de proyectos. Y en esta oportunidad quiero agradecer también a todos los participantes, a todos los asistentes, también en especial a Ana y a Francis por esta interesantísima conversación. Les recordamos que próximamente podrán ver este video en el canal de YouTube de la primera Feria Iberoamericana del Libro y que también pueden encontrar el programa oficial de esta feria en la página fiberlibro.com, donde los eventos que se celebrarán en los días que restan de la feria. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras por contar con AGC, con Francis y conmigo. Gracias a la Fundación Ciudadanía. Y bueno, animaros a continuar con este tipo de proyectos que hacen que compartamos experiencias tan ricas. Y bueno, pues gracias por todo el esfuerzo. Bueno, exactamente lo mismo. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y nada, a seguir con la cultura.